Muchas gracias, doctor Figueroa. Bueno, creo que esta tarde y este día ha sido muy productivo en todo lo que hemos visto. Yo creo que para todos estar aquí, para compartir nuestras vivencias y nuestras experiencias es supremamente enriquecedor. Y pues gracias a Smile Train por esta oportunidad. Entonces, ¿qué nos dice la literatura sobre lo que pasa con nuestros pacientes adultos y que en muchos momentos están como tan abandonados, como tan dejados, como que todas las políticas y los equipos se enfocan en los niños, en los adolescentes, pero nuestros pacientes adultos son una realidad? Y definitivamente cuando se realizan estas evaluaciones, nos damos cuenta que nos encontramos con situaciones de pobreza, de ignorancia, de falta de conciencia, a veces de superstición, las grandes distancias, como nos dice nuestro querido doctor Juan Pablo, que son limitaciones y finalmente nos llegan a nuestra consulta el paciente adulto no tratado con secuela de labio y paladar hendido. ¿De qué habla el protocolo mundial? ¿Qué es lo ideal? ¿Con qué soñamos? Con a los 3 meses una reparación labial, a los 12 meses una reparación del paladar, una función ojalá ideal, una calidad de vida, una estética, un habla, efectos sociales, psicológicos positivos para nuestros pacientes. Y pues, ¿cuál es el resumen de este artículo? Recomiendan sensibilizar a la población y educar al personal de salud. Eso es lo ideal. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que de verdad tenemos? Un paciente con secuelas de labio y paladar hendido, edad adulta, pues ya ha pasado muchos años en esta forma de vida. Y pues, ¿qué queremos? ¿Con qué soñamos? Nosotros en Fisulab, Smile Train, los equipos, pues ideal, un paciente tratado con una continuidad, con un grupo de profesionales que estén realizando los tratamientos. Pero definitivamente yo creo que todos acá hemos recibido secuelas, hemos recibido pacientes con manejo intermitente y pacientes sin equipo. Entonces voy a empezar por mostrarles un caso que supuestamente es lo ideal y lo que todos queremos. Es un paciente que llega desde chiquita, tiene su dentición temporal, su dentición mixta. Empezamos a hacer una aproximación al manejo, esperando este recambio, tratando con una ortodoncia interceptiva de corregir lo que vamos teniendo y tratando de generar las mejores condiciones intra y extraoralmente. Yo personalmente soy una privilegiada de tener becas de Smile Train para la atención de nuestros pacientes y creo que muchos de nosotros ya tenemos ese gran privilegio y hemos tenido la oportunidad de darles tratamiento a muchos pacientes más que de otra manera tal vez no hubiera sido posible. Entonces, pues hacemos una expansión. Viene el momento de valorar como todos estos dientes, de hacer un manejo ortopédico, el injerto óseo alveolar. Entonces tenemos pues los cirujanos, tenemos toda la indumentaria, pero sin embargo tenemos limitaciones y allá voy. Y quiero que vean en este caso esos dientes central y lateral con unas raíces enanas que se nos salen de las manos, que ahí están, un diente supernumerario, que entonces empezamos a pensar, ¿será que lo sacamos? ¿Será que llevamos el diente? Pero tenemos que preservar ese injerto, tenemos que preservar el hueso. Entonces, siempre a pesar de que las cosas
aparentemente están muy bien, siempre tenemos algún tipo de limitación, tenemos algún tipo de tropiezo, pero sin embargo, pues esta es una niña que hoy está integrada a la sociedad, que está estudiando, que habla bien, que es de nuestros casos que ojalá todos nuestros pacientes fueran bien y fueran así. Que tenemos que recurrir a la rehabilitación, a la parte protésica, a la parte de tratamientos restaurativos. Ojalá solamente sea darle una pequeña forma a un diente supernumerario, porque también tenemos formas diferentes, y pues que se recuperen las formas dentales y que finalicemos nuestros casos de manera exitosa y feliz. Pero hay otros casos. Entonces, volvemos a la literatura y nos encontramos con este artículo, doctor Chetye, que estaba por acá, del grupo de NYU. Entonces, nos dicen, pues tenemos que lograr objetivos en los casos bilaterales, ojalá teniendo un moldeamiento nasoalveolar desde muy pequeños, una gingivoperiosteoplastia desde el nacimiento hasta la madurez. Si tienen una insuficiencia velofaringea, ojalá lograr corregirlos. Y pues claramente la conclusión de este artículo es que tenemos mejores resultados faciales comparados con los pacientes que no han tenido este tipo de tratamiento. Pero ¿qué pasa con nuestro paciente adulto que tiene una secuela de hendidura y que no ha sido manejado en equipo, que no ha podido cumplir con esos estándares y que tenemos compromisos respiratorios de deglución, de masticación, de fonación? Entonces, ahí vienen los problemas. Y tiene la literatura sus estudios donde muestran y han evaluado a pacientes y les han preguntado a estos pacientes adultos qué quisieran mejorar ustedes. ¿Qué quisieran mejorar? Todo. Tenemos preocupaciones por la estética del labio, por la estética de la nariz, por el habla, por desviaciones septales, lo que genera problemas respiratorios, apneas obstructivas del sueño. Maloclusión, por supuesto, fístulas oronasales, este tema de la microbiota y lo que genera esta comunicación oronasal causa más problemas de lo que nos imaginamos. Por supuesto, el habla, y pues son pacientes que han sido tratados en varios equipos, pero que quisieran verse y sentirse mejor. Entonces, tenemos situaciones en que los pacientes nos llegan y es el paciente con secuela de labio y paladar hendido sin dientes. Entonces, pues tenemos que recurrir a nuestros rehabilitadores, a nuestros especialistas que nos ayuden a darles algo de calidad de vida y de mejorar estas condiciones en estos pacientes. Entonces, pues tenemos que entrar a hacer un diagnóstico, ver el tipo de hendidura, ver qué está pasando con ese paladar, esas fístulas, definir para dónde va a ir ese tratamiento, si va a ser digital, si va a ser análogo. Ojalá logremos introducir los tratamientos digitales para todos nuestros pacientes y todos los equipos. Y empezar a definir, va a haber una prótesis removible, qué diseño, qué estructura va a ser fija, y ojo, pues obturadores, y ojalá pues cuando es necesario, cuando ya no hay más alternativa, los elevadores, y todo esto requiere un diseño. Entonces acá tenemos un caso de estos que es nuestra realidad y nos llegan. Entonces pues son pacientes que hay que mirar cómo se restaura, cómo se manejan estos implantes, pero unos implantes en un paciente que tiene hendiduras, en un paladar con una fibrosis como lo que estamos viendo, la respuesta definitivamente no es la misma. Esto es un reto para el rehabilitador, es un reto para todos los especialistas. Este es un caso que se manejó con implantes, con una sobredentadura, con barras de ajustes tipo ERA, que mejoran la retención de la prótesis, que contrarrestan estas
condiciones adversas que hay en el maxilar. Entonces, este es otro de los artículos que buscando en la literatura muestran encuestas a pacientes que tienen labio y paladar hendido. En general, todos desean mejorar su calidad de vida. Y estos tipos de evaluaciones que tratan de tomar como todos los ángulos de lo que está afectando a un paciente con labio y paladar hendido, los resultados muestran que hay un alto porcentaje de pacientes adultos que tienen requerimientos funcionales, estéticos, del habla y de la respiración, todo. Entonces también nos llega el paciente adulto que tiene dientes, pero ¿qué dientes tenemos? ¿En qué hendidura? ¿Si ha tenido o no injerto alveolar? ¿Qué dientes remanentes, si son estratégicos o no? ¿Si están asociados a la fisura o no? Y pues también sentarse a definir para nuestros pacientes un manejo integrado y pues un tipo de restauración. Entonces, conversando con el rehabilitador, yo le decía, esa fístula hay que cerrarla. Y definitivamente no puede haber nada fijo en una zona de fístula. Tiene que ser algo removible. Entonces, pues hay que diseñar, ojalá, vuelvo y repito, podamos incluir la tecnología y los escáneres y la planeación virtual en este tipo de tratamientos, pero hasta ahora, pues estos son alternativas de tratamiento que lo desarrollamos con el equipo de rehabilitación. Y este es el paciente donde se le realiza una prótesis removible. Y viene más, la literatura nos muestra que son muy pocos los pacientes que tienen derecho o que acceden a un diagnóstico genético. A los pacientes también les interesa saber qué fue lo que pasó cuando nacieron, cuál es el riesgo de recurrencia, y normalmente todos los estudios de genética están enfocados a los niños, a las familias, pero el paciente adulto es un paciente que debería también tener derecho a la asesoría genética, a los estudios genéticos. En este estudio que hicieron fueron 10 pacientes adultos y lograron diagnosticar 4 casos de manera definitiva. Entonces, esto es un llamado. El paciente adulto también merece tener un conocimiento de su situación y de su condición. Y les traigo pues un caso que manejamos en el equipo, que fue una paciente intermitente. Fue una paciente que aparecía cada 10 años literalmente. Una paciente con una displasia ectodérmica con ectrodactilia. Entonces la paciente llegaba en estas condiciones. En algún momento dijimos el arco superior, no por la condición ósea de su misma condición sindromática, no era una paciente a la cual se le pudiera hacer un injerto alveolar, se pudieron mover los dientes en el arco inferior, entonces se colocó una ortodoncia para darle paralelismo a los dientes, y finalmente pues se remite para una prótesis total tanto superior como inferior. Es una paciente que se fue a estudiar a Turquía, aprendió a hablar turco y pues maneja una buena calidad de vida, pero como en un tema donde siempre hubiéramos querido hacer más, ella continúa con su fístula vestibular y pues se maneja de la mejor manera con las herramientas que tenemos y las limitaciones que tenemos. Esta es como la evaluación del caso, unas condiciones óseas y dentales muy desfavorables y pues las soluciones, aunque no es lo ideal, tuvo acceso a un tratamiento de rehabilitación. La fonación. Doctores, nosotros, perdón, que me fui para atrás, tenemos que evaluar a nuestros pacientes.
tenemos que oírlos hablar cuando entran, así simplemente vayan, por supuesto, cuando estamos en un equipo a terapia del lenguaje, pero hay que conocer, hay que saber cómo está ese velo del paladar, hay que determinar si las condiciones no son óptimas y no es manejable más con cirugía las insuficiencias velofaríngeas, hay que apoyar estos procesos. Y estos dos artículos me llamaron mucho la atención porque hicieron unas evaluaciones objetivas y subjetivas del lenguaje en el paciente adulto que nunca ha tenido reparaciones y pues lógicamente que encontraron absolutamente todos los problemas fonoaudiológicos y del habla en esta evaluación. Entonces, pues lo principal, una baja inteligibilidad, los pacientes no se les entiende nada, alta nasalidad y alto nivel de pérdida de consonantes. Es absolutamente lógico que un paciente que no ha tenido ninguna reparación tenga todas estas condiciones. Pero hicieron la otra parte en pacientes que sí tuvieron reparaciones, en adultos que tuvieron reparaciones y tienen una afectación del habla cuando la anatomía del paladar y cuando la cirugía no ha sido exitosa. Pero claramente no hay ninguna diferencia cuando ha habido un cierre velofaríngeo correcto con un paciente que no ha tenido, comparado con un paciente que no ha tenido hendiduras. Entonces, pues ojalá que a los pacientes tengan la oportunidad de tener los tratamientos completos. Y bueno, por último, pues en apoyo a estas fístulas, a esta insuficiencia velofaríngea que ya no tiene capacidad de reparación, manejamos ciertos tipos de retención con placas de Hawley, con extensiones, con obturador y elevador del velo del paladar que mejoran las condiciones que ya no tienen otro manejo. Quiero darles las gracias y especialmente traer aquí a nuestra querida Pam. Yo creo que fue una persona que tuvo mucha influencia en lo que hoy somos, en lo que hoy hacemos, en promovernos. Yo me siento de verdad muy orgullosa porque Smile Train confió en nosotros como equipo, como país, como región. Las becas de ortodoncia son un esfuerzo muy grande que ha hecho Smile Train. Y afortunadamente lo que el doctor Figueroa mencionaba hoy acerca de tener como toda esta sistema de reporte a Smile Train es algo que realmente nos ayuda muchísimo, porque cuando yo sentí la responsabilidad de tener las becas de Smile Train en mis manos, yo le mandaba a Pam todos los días. El paciente llegó, el paciente se sentó en la unidad, le acabo de poner un bracket, hasta que un día me dijo: Carolina, gracias, pero no me mandes más fotos, no quiero recibir más fotos. Y pues el Smile Train Express nos ha ayudado a tener de manera ordenada y organizada una manera de mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo también podemos mejorar cada día lo que hacemos. Este es nuestro equipo. Como el doctor Roldán, yo creo que solos no hacemos absolutamente nada. Nos necesitamos los unos a los otros y creo que tenemos que aprender de todos los días, y gracias por compartir sus conocimientos. Colombia, bienvenidos a Colombia y de nuevo muchas gracias.